Y hoy, 3 de febrero, además de todas las efemérides y cosas que hemos recordado, es el Día Mundial sin sorbetes. No sé si acá en la mesa recuerdan cuando cualquier cosa que vos comprabas en botellita, en latita, en lo que sea, venía incluido el sorbete. Sí, aún en algunos bares te diría que sigue sucediendo. Bueno, sigue sucediendo, por ahí más para los niños, o uno tiene que pedirlo, pero aquí, por lo menos en la ciudad de Santa Fe, desde el 2019 está la ordenanza 12.697 que los prohíbe. De manera paulatina se fue quitando en los comercios, en los kioscos, si bien por ahí se puede ver alguno que otro, vimos muy reducido su uso, pero ahora nos vamos a ir a Rosario porque desde el taller ecologista están reclamando controles para cumplir con la prohibición, y en el marco del Día Mundial sin sorbetes hablamos con Mirko Moscat, que es justamente integrante de este taller ecologista, que nos va a estar contando cómo es la situación en Rosario para poder hacer algún tipo de comparación y también sumarnos a este reclamo. Mirko, Guille Bota y todo el equipo de La Resistencia te saluda. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Día Mundial sin sorbete, y en Rosario que están reclamando que se cumpla con la prohibición. Sí, nosotros tenemos una ordenanza del 2020 que prohíbe específicamente los sorbetes plásticos descartables. Y bueno, en estos más de 2 años desde que se aprobó la ordenanza, si bien uno ve avances y ve ciertos comercios que van dejándolos de usar y que buscan otras alternativas, todavía se ven lugares de concurrencia masiva, como por ejemplo algunos shoppings, inclusive algunos eventos organizados por el propio municipio, donde bueno, esto no se cumple, y un poco por eso aprovechamos la excusa de este día para marcar un poco esto en la agenda y la necesidad de reforzar un poco la aplicación de esta normativa y también de otras, porque la Ciudad de Rosario en el 2021 aprobó otras 3 ordenanzas que tienen que ver con el intento de reducir el uso de plásticos de un solo uso, y bueno, también obviamente están un poco en una situación similar en la cual la aplicación es bastante débil por parte del Ejecutivo local. Entonces por eso estamos planteando la necesidad de reforzar un poco el accionar del Ejecutivo para poder cumplir con estas ordenanzas, que inclusive son bastante modestas, porque claramente los sorbetes no son el único problema en términos de residuos plásticos. Hay infinidad de otros elementos que podríamos estar evitando, y bueno, estas ordenanzas son un primer paso como para empezar a plantear estas cuestiones en la discusión pública, en la agenda, en los hábitos, en el cambio de hábitos, pero obviamente necesitamos también normativas un poco más amplias e integrales. Pero bueno, es importante empezar a aplicar bien al menos estas ordenanzas que tenemos, que bueno, insisto, son bastante parciales por ahora, pero son un primer paso para empezar a transitar un camino de reducción del uso de plástico descartable. ¿Cómo es el mecanismo, o cómo debiera ser el mecanismo de control? Porque acá, por lo menos en la ordenanza aquí de la ciudad, hay un apercibimiento, después una multa y después una clausura, ¿no? O sea, desde el apercibimiento a la clausura pasan bastantes meses, y por ahí uno dice, bueno, prohibimos los sorbetes o prohibimos también la ordenanza de las bolsas de basura, pero uno después va en la góndola o ve por ahí que tenés hasta un pimiento envuelto en nylon y en plástico. Entonces, ¿cómo debiera ser el control para que efectivamente se reduzca la cantidad de plástico? Bueno, lo que pasa es que en realidad hay que trabajar como no solo en términos de control, de sanción, sino también tenés que trabajar proactivamente antes de llegar a esa situación de no cumplimiento. Tenés que, como ejecutivo, como municipio, trabajar en acciones de difusión para que simplemente se conozcan estas ordenanzas por parte de la ciudadanía en general, de los comercios. Yo te puedo decir que quizás en estos años hemos hecho más difusión las organizaciones a veces que el Ejecutivo. Entonces, falta mucha difusión a través de los distintos recursos con los que cuenta el municipio, y también un trabajo más de acercamiento a los propios comercios involucrados, que posiblemente si se dan este tipo de instancias no van a tener objeciones a implementar esto, porque no son cuestiones que le impliquen mayor gasto. Entonces es cuestión de desarrollar un trabajo de articulación, de búsqueda de un compromiso de parte del sector comercial, que tiene que en definitiva cambiar sus prácticas.
Y después, bueno, por supuesto, que funcionen ciertos mecanismos de control, de que cuando hay un reclamo esto bueno, tenga su curso, etcétera, pero hay que hacer varias cosas antes. Y en este sentido, en la concientización y demás, ¿se sabe, o por lo menos han podido hablar con algún comerciante, por qué siguen dando sorbetes de plástico y no de algún material biodegradable, por ejemplo? En principio, yo supongo que es por una cuestión de costos, pero la verdad es que también seguramente hay mucho desconocimiento, porque reitero que ha habido poca difusión de parte del municipio. Bueno, esto hace que muchos comercios a lo mejor directamente no conozcan qué normativa tienen que aplicar. Y después, bueno, buscar alternativas. A veces la alternativa no es solamente reemplazar el sorbete plástico por uno u otro material, sino también evitarlo cuando no es necesario, o inclusive hay sorbetes reutilizables de metal que también se pueden, en algunos lugares a veces los usan. Digamos, hay que trabajar en distintas alternativas. Siempre la mejor alternativa es aquella que evita que se generen residuos. O sea, lo ideal es evitar utilizar cualquier objeto descartable, sobre todo si es de plástico, pero también de otros materiales, no es que es inocuo. Entonces, bueno, hay que trabajar un poco en cuáles son las mejores opciones y qué posibilidades tiene cada comercio de implementarlas. Mirko, yendo más a su lugar de trabajo, a este taller ecologista de Rosario, bueno, que estuve viendo que ya tienen bastantes años de actividad. Sí. Según la web, vos estás coordinador de Basura Cero. Sí. ¿Querés contarnos un poco en qué consiste? O sea, ¿se puede llegar a Basura Cero? ¿Cómo es ese objetivo y en qué estado está, por lo menos, la ciudad de Rosario en este sentido? Bueno, el objetivo de Basura Cero es un objetivo ideal de largo plazo. No quiere decir que vayamos a llegar en poco tiempo y quizás nunca lleguemos a ese objetivo de cero, así como no se llega a lo mejor, así como por ejemplo no se llega al objetivo de cero accidentes en aviones, por ejemplo. Pero bueno, es un objetivo que creemos que es válido adoptar, de decir, bueno, necesitamos ir generar un camino para cada vez enterrar menos residuos en rellenos sanitarios o en basurales, idealmente cero. En algún momento quizás lo logremos, quizás no, pero esa es la meta. La verdad, la ciudad de Rosario tiene una ordenanza de basura cero. También la provincia de Santa Fe tiene una ley basura cero. Estas normativas, la verdad que se han aplicado bastante mal hasta ahora, no solo en términos, en el caso de Rosario al menos, no solo en términos de falta de ciertas acciones, sino de que fundamentalmente en el caso de Rosario el modelo de gestión de los residuos de algún modo atenta contra la posibilidad de cumplir contra esta ordenanza. La ciudad de Rosario desde hace unos 20 años fue instalando progresivamente contenedores de residuos en vía pública, digamos, recipientes de 1.000 a 3.000 litros para como forma de disposición inicial de los residuos. O sea, nosotros en la mayor parte de la ciudad los residuos se sacan y se dejan en uno de estos contenedores. Y este tipo de dispositivos, si bien puede ayudar a la higiene urbana, y un poco por eso se fueron instalando en Rosario y en otros lugares, la verdad que son un problema a la hora de implementar un programa de separación en origen. ¿Por qué? Porque esa situación de sacar la bolsita de basura es un hecho totalmente anónimo. No hay manera de controlar de quiénes son los residuos que están en un contenedor. Entonces, las modalidades que permiten un mayor éxito en la estrategia de separación en origen son aquellas que permiten una mayor individualización de quién genera el residuo que se recolecta. Son lo que se conocen como sistemas puerta a puerta. Tengo entendido que Santa Fe, la ciudad de Santa Fe tiene un sistema de este tipo, que debe tener sus problemas sin duda, pero que es un mejor punto de partida para poder implementar un sistema que funcione mejor, que sea más monitoreable, sobre el cual puedan hacerse controles y corregir las cosas que no funcionan. Mirko, Martín te saluda, buen día. Yo te quería preguntar si ustedes tienen algún tipo de estadística de cuánta basura, no sé si en kilos o en toneladas de basura por año produce el uso del sorbete. Es muy difícil de medir eso y en realidad en términos de kilaje posiblemente no sea tan significativo. Lo que nosotros tenemos, porque aparte en los estudios de caracterización no sé cuando a cada tanto las ciudades grandes
hacen estudios donde analizan los residuos que producen, son los estudios de caracterización. En esos estudios se discriminan distintas categorías, como plásticos o determinados tipos de plásticos, por ejemplo polietileno de baja densidad, de alta densidad, etcétera. Pero hasta donde yo sé, no he visto en ningún lugar del mundo un estudio que sea tan específico de modo de analizar objetos muy particulares. Claro, lo incluyen como plástico directamente. Sí, o a lo mejor subcategorías de plásticos, pero no a ese nivel tan fino de decir sorbetes. Entonces es muy difícil darte ese dato, porque creo que hasta donde yo sé no está estudiado. Uno puede inferir algunas cuestiones por los niveles de producción, pero bueno, tampoco a veces es tan fácil ese tipo de datos, porque también los datos de la industria son mucho más gruesos y no tan finos. Lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, nosotros tenemos algún reflejo de esto en las campañas que hacemos de recolección de residuos que están en la costa del río. Nosotros desde el 2016 venimos haciendo 1 o 2 veces por año acciones en la cual recolectamos residuos que están en la costa del río Paraná y lo analizamos todo eso que recolectamos. Analizamos buscando identificar tipos de materiales que predominan, cuáles son los tipos de objetos que predominan y también las marcas y las empresas de aquellos objetos que encontramos. Y en este tipo de campañas la presencia de sorbetes en general ha sido bastante importante, junto con otro tipo de vajilla descartable. Así que, digamos, es un residuo que junto con otro tipo de vajilla descartable suele aparecer bastante marcadamente en este tipo de actividades, de acciones, pero no, es difícil dar un número así del total de los residuos. Mirko, ¿tienen alguna actividad para hoy, para el Día Mundial sin Sorbetes? Estaremos difundiendo un poco en redes sociales esta fecha y un poco el reclamo que estamos haciendo acá en la ciudad de Rosario. Y estamos recién arrancando el año, así que no tenemos todavía demasiadas cuestiones de agenda, pero seguramente durante el año iremos desarrollando por un lado este tipo de acciones de recolección y análisis de los residuos en la costa del río Paraná, y en paralelo también otro tipo de acciones para poder lograr una mejor aplicación de las normativas que tenemos acá en la ciudad de Rosario respecto al tema de plásticos. Después en particular lo que es Taller Ecologista en lo que tiene que ver con la discusión de cómo gestionamos los residuos y demás. Y también nos interesa poder impulsar la aprobación de nuevas normativas que sean un poco más amplias de las que tenemos, que son, insisto, por ahí bastante parciales. Bueno, redes de Taller Ecologista, si querés recordarlas y si a través de ellas uno se puede sumar asociándose o donando o participando en actividades. Sí, la web es tallerecologista.org.ar y tenemos redes sociales, Facebook, Instagram y demás. Ahí publicamos las actividades que vamos haciendo y sí, es una organización en la cual permanentemente se van sumando personas nuevas como voluntarios y también obviamente que recibimos aportes, donaciones para poder sostener el trabajo que vamos haciendo, así que de cualquiera de ambas maneras es bienvenido cualquier colaboración que se pueda generar. Bueno, Mirko, muy buen año, muchas gracias por la comunicación y estaremos en contacto para cualquier novedad respecto a esto y también comprometidos con que se cumplan las distintas leyes, ordenanzas y disposiciones para reducir el uso de plástico y también reducir la producción de basura. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Mirko Moscat, integrante del Taller Ecologista de Rosario, en el Día Mundial sin Sorbetes, reclamando que se cumpla con la prohibición de brindar en distintos establecimientos estos objetos de plástico que suman al universo de residuos que generamos como sociedad y que si no los reducimos en el corto o mediano plazo es un problema ya latente en los distintos rellenos sanitarios, por ejemplo, y también en los residuos que caen por lo menos a los efluentes de agua, ríos, mares, océanos, donde vemos reiteradas veces el problema grave de la contaminación.